paso del reencuentro con el hermano que la ofensa puso lejos. Si tú no enciendes de nuevo el fuego, pero si vienes a recrearnos y con un soplo das vida al barro, como un artista irás plasmando un rostro nuevo de hijos y hermanos. Por eso ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué momento del día estén escuchando esto. Antes que todo, vamos a dar comienzo a este programa pidiendo la luz del Espíritu Santo, así nos ayuda. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado de nuevo y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy estamos una vez más acá en un programa de radio nuevo, un nuevo video en YouTube. Así seguimos evangelizando. Damos gracias de vuelta a la radio porque nos ayuda, porque nos da todo para que podamos seguir evangelizando. Y también nos sigue acompañando Gise. ¿Cómo estás, Gise? Hola Bauti, hola a todos los que están viendo. Muy bien, feliz de estar aquí. Bueno, estamos contentos. Ya comenzamos con una nueva temporada. No lo anuncié el programa pasado, la verdad. Se me pasó. Fue bastante complicado el programa pasado porque, bueno, se habló de Don Bruno y de Carlo Acutis. Pero comenzamos con una nueva temporada, un nuevo santo, ¿bien? Había ya dicho que con Carlo Acutis, San Carlo Acutis, fue un poco más complicado por el hecho de que se utilizó mucho testimonio, ¿bien? En el sentido de la gente, y si bien hay libros que se escribieron obviamente contando su historia, su mensaje, era muy difícil llevarlo para un programa de radio, principalmente porque no daba para ese mensaje, en el sentido de que no estaban hechos esos libros específicamente para dar un mensaje, no para la juventud, estoy diciendo, sino más que nada para llevarlo acorde, moldearlo a un programa de radio, un video. Tenían otros sentidos, más que nada estoy diciendo obviamente los libros buenos. Después había libros básicos que estaban buenos, que se podían llevar para los jóvenes, pero más que para un programa de radio era más para, no sé, algo que tenga que ver con la catequesis, capaz que algo pastoral de una parroquia, pero puntualmente un programa de radio de evangelización con tema de santos no. Y él tampoco escribió nada, como con tal cual del libro y lo que hizo de su página web. También muchas cosas él copió y pegó de otros. Pero no importa, no significa que no sea un santo y muy buen santo, el santo de los millennials. Pero notando algo con Carlo Acutis y con otros santos que le tengo devoción, noté que enumeraron mucho a San Francisco de Asís. Y ese va a ser el santo de hoy. El santo que no tiene nada y lo tiene todo. Así lo llamaban, así le decían. Esa persona que no tiene nada y a la vez lo tiene todo. Que abandonó tantas cosas, pero que obtuvo algo con mucho mayor precio. Hoy, queridos hermanos, vamos a conocer un santo muy devoto, la verdad, que lo conoce mucha gente, ya sea que sea cristiana o no. Este santo, como dijimos, que no tiene nada y que lo tiene todo, como solían decir en aquella época, es nada más y nada menos que San Francisco de Asís, el santo que formó una orden, el santo que ayudó a la iglesia en una reforma, el santo que nos enseñó tantas cosas y no una forma erudita, con tanto estudio, sino del amor
la caridad y el mensaje católico, que tiene que ser uno. Ahora más que nada vamos a nombrar más o menos datos históricos de él para conocerlo. Porque tenemos que tener en cuenta obviamente que hay que conocer los santos, y hay a veces que hay santos que no tienen ni escritos y se conoce más que nada por la tradición, y hay santos que se conoce bastante, ya sea porque son muy populares, entonces era muy fácil la accesibilidad en los datos, o también por sus escritos. Pero hay que tener en cuenta de que siempre, por más de que a veces no haya sido erudito, capaz que tuvo una labor más común, como Santa Teresita del Niño Jesús, que tuvo, obviamente es una santa doctora de la iglesia, y es una santa muy común, básica. ¿En qué sentido? De que no es un santo Tomás de Aquino, al contrario, sino que es es muy básica. Cuando uno busca a Santa Teresita del Niño Jesús, por ejemplo, busca también que le enseñe a ser santo en lo común, porque es así. Y San Francisco de Asís, digamos que también tuvo sus cosas en el sentido de que tuvo su carácter, pero ya lo vamos a ver. San Francisco de Asís nació alrededor del año 1181 y 1182. Bien, hijo del próspero mercader de telas Pietro Bernardone y de su esposa Pica, de origen provenzal. Su infancia transcurrió con lujos, de una familia acomodada y de una educación ligera que recibía de los clérigos locales. Esto me hace acordar mucho a San Carlo Acutis. Estamos de acuerdo que se dijo de que Carlo Acutis venía de una familia donde estaban bien monetariamente, donde no faltaba nada, donde tenían una educación buena, y aún así él buscó la humildad, como San Francisco. A los 20 años participó de la guerra contra Perugia, sí. Fue hecho prisionero y tras una larga enfermedad experimentó una profunda conversión que lo condujo a abandonar la vida de placer y a buscar una existencia de mayor sentido espiritual. Ayer en el profesorado estábamos viendo el hecho del amor, de la caridad y la búsqueda. Por primera vez leí una autora para la materia de teología fundamental, y estábamos viendo esto de la búsqueda con Dios y cómo el hombre, cuando hablo de hombre, estoy hablando de varón y mujer, y cómo esta búsqueda era por todos los rincones, aunque uno no se dé cuenta. Uno no puede buscar a Dios sin que antes Él le haya puesto como la semilla dentro para que lo busque. Muchas veces uno le cuesta, obviamente, discernir que es una búsqueda hacia Dios, pero busca un porqué. Y esto mucho se lo puede atribuir a San Agustín. San Agustín buscaba la verdad, buscaba el sentido de la vida, del porqué el mal, buscaba tantas cosas, y no entendía que, como él dice él, que Dios estaba dentro de él, y él por fuera buscaba aquellas cosas. Y ahí uno entiende, obviamente, que a veces pasan cosas, obviamente, capaz que una enfermedad, capaz que una pérdida de un familiar, que hacen uno que le interesa un poco más el sentido de la vida, y si uno lo trata de discernir bien y tiene una buena compañía espiritual, le va a servir de mucho para una buena conversión. Por ejemplo, cuando entramos a la conversión y al llamado a la pobreza, mientras escuchaba la lectura del Evangelio de Mateo, San Francisco de Asís, obviamente estamos hablando de él, en el capítulo 7, versículos del 7 al 11, sobre la predicación del reino, sintió el llamado de Cristo a vivir en pobreza y a predicar el arrepentimiento. En un gesto simbólico frente al obispo de Asís, se despojó de sus ropas, renunciando a la herencia paterna para identificarse con la pobreza de Cristo. A partir de entonces, vivió como un ermitaño, rezando y ayudando
en el monte de Albernia, donde recibió la visión del crucifijo en forma de serafín y los estigmas en la Averna. Bueno, ahí ya nos adelantamos mucho a lo largo de la historia, porque obviamente estamos diciendo que ya los estigmas, viene, lo resumí un poco porque también es importante, pero para que entendamos bien el hecho de el mensaje de la palabra de Dios, que es en la lectura de la Biblia. Y hay algo a mí que me gusta mucho recordar, es que San Juan de la Cruz decía que el que se abandona, huye de la oración, huye de Cristo. Y San Jerónimo decía de que el que no lee la Sagrada Escritura, el que no conoce la Sagrada Escritura, no conoce a Jesús. Esos dos puntos claves que muestra estos dos grandes santos muestran obviamente la unión, la relación que puede tener el ser humano con Dios. Y el padre Sam, el padre Pío de Pietrelcina, termina diciendo: en la oración se lo busca a Dios, en la Sagrada Escritura se lo encuentra. Y acá muestra cómo también, de la misma forma que le pasó a San Agustín, buscando la conversión ya, buscando un mensaje que buscó ese llamado de basta de borracheras, como decía en la carta, creo que era a los Corintios, si no me equivoco, de San Agustín. También San Francisco de Asís escucha ese llamado sobre el reino de Dios y esto de vivir en la pobreza. Muchos estudiosos que estudiaron su vida, mucha gente que obviamente no estoy diciendo gente cotidiana como vos, yo, sino gente con un estudio grande en muchas cosas, hablando de obviamente de, por ejemplo, la cristología, de la teología que estudia Cristo, en cierta manera la ciencia que estudia Cristo. Estamos hablando de que ellos estuvieron comparando a San Francisco de Asís con Jesús. ¿En qué sentido? Lo llaman también el santo que más se pareció a Jesús. Tal mensaje dio San Francisco de Asís en la pobreza, de cómo vivir, de humildad, de caridad y pobreza, y de si hay que morir a causa de Dios, hay que hacerlo. Ese es el mensaje que daba él. Él fundó la Orden de los Frailes Menores en 1209, junto con sus primeros seguidores, Bernardo, Pietro Cantani y otros. Fundó una comunidad que vivía según la perfección del Evangelio, buscando esto de vivir según el Evangelio. El 23 de abril de 1209 redactó una regla informal basada en los Evangelios y la presentó al Papa Inocencio III, quien después de una serie de visiones que mostraron a San Francisco sosteniendo a la iglesia de Laterano, aprobó la regla por vía verbal, les dio la tonsura y les concedió la comisión general de predicar el arrepentimiento. La regla fue confirmada oficialmente por el Papa Honorio III en 1223, manteniendo la esencia de la pobreza absoluta y la obediencia. Acá mostramos de que no era como muchos lo tenían, tristemente. Mucha gente de la época pensaban de que era un revolucionario, que iba a dar un mensaje en contra de la iglesia, pues justo en esa época había inconvenientes de que la iglesia se juntaba más con gente con plata, para hablar en criollo, con gente con plata, y también a veces también tenían no entendían bien a veces buenos mensajes el pueblo cristiano, y algo que me gustó mucho, un cura que escuché, de que el santo destaca porque va en contra de la espiritualidad del momento errónea. Bien, si uno piensa de que tener mucha plata y ciertas cosas
materiales es bueno, sale un santo demostrando de que no. Ya lo vimos con Carlo Acutis. ¿En qué sentido? De que, a ver, obviamente tenemos que tener, si es posible, nuestro techo, nuestro plato de comida, nuestra familia, cosas materiales que nos van a ayudar a la hora de vivir, más ahora que cada vez el mundo como que exige más, que también no es tan bueno a veces, pero exige más. Y uno va a tener que tratar de sobrevivir, por así decirlo. Pero también hay que entender de que el objetivo principal no es lo material, obviamente que no, sino lo espiritual, de estar en el cielo. También a veces uno dice que el mensaje de la pobreza es simplemente para que la gente se haga pobre y la iglesia tenga plata. No es por eso. Es que principalmente el mensaje de la iglesia es ser santos, donde estés. Y a veces es más fácil en otras circunstancias. Por eso a veces también los ermitaños se hacían ermitaños porque notaban que era más fácil no pecar si se quedaban solos, encerrados. Por eso a veces uno entiende de que a veces sí, esto es una opinión mía, bien, no lo tomen como palabra de Dios, es una opinión mía. A veces sí, yo me doy cuenta, por ejemplo, cuando vi la historia de la iglesia, cuando, por ejemplo, comenzaron los primeros ermitaños del cristianismo, San Benito Abad, por ejemplo, San Benito Abad, capaz que estoy confundido con santos. No, San Benito Abad. Ahí notamos esto de, ¿cómo sería? Esto de que a veces uno se siente débil, pero busca obviamente la santidad y que obviamente tiende a, ¿cómo explicar? A la hora de querer buscar una santidad, nota sus limitaciones, nota que a veces se complica obviamente el hecho de buscar una santidad, pero tenés comodidades. Y si podés afrontar esas comodidades y llegar a ser santo, enhorabuena. Eso lo vimos con Carlo Acutis. Antes de creerse mucho, fue un chico humilde, fue un chico bueno, fue un chico santo, que terminó siendo, pero después a veces es complicado con otras personas tratar de vivir así. Y San Francisco de Asís mostró eso a la hora de buscar la santidad. Ahí busqué si San Benito Abades, un monje. Cuestión que cuando vemos también otras cosas, como sería carácter de él, el hecho de también de la relación con la iglesia, a diferencia de los monasterios tradicionales, los franciscanos adoptaron el estilo mendicante. Renunciaron a toda propiedad, tanto individual como comunitaria, viviendo de la limosna y del trabajo manual. Esta forma de vida, aunque novedosa, se mantuvo en plena comunión con la jerarquía eclesial. Los papas, Inocencio III, Honorio III y más tarde Gregorio IX, protegieron y apoyaron la orden, reconociendo que en ella hay un testimonio evangelizador que fortalecía la iglesia frente a los movimientos heréticos. El propio San Francisco entendió que la pobreza era una solidaridad relacional que le permitía ser vecino y hermano de los pobres, expresando que el Señor se hizo pobre con nosotros, por nosotros. Y ahí entendemos cuando uno a veces dice muchos pobres en el mundo, mucha plata a la iglesia, si bien el mensaje principal de la iglesia no es darle plata a todos los pobres, obviamente estamos de acuerdo que a lo largo de la historia la iglesia es la comunidad, institución, como quieran decirle, que más ayuda a los pobres, en todo ámbito, ya sea con el tema de la salud o con el tema de abrir las puertas al estudio. Estamos de acuerdo de que también la iglesia la iglesia quiere, obviamente, de que si es posible que los pobres
no vivan mal, obviamente. Pero a veces llega gente como San Francisco que busca este mensaje de pobreza, pero que en la pobreza se puede llegar a la santidad. Después, San Francisco de Asís tuvo una expansión y legado. Me acuerdo cuando en el encuentro de catequistas de la escuela de formación, no hace mucho, hace 2 meses, como mucho será, que se hizo, la temática principal sería San Francisco de Asís, su vida y el mensaje que se puede dar hacia las catequistas. Y se veía mucho esto de que también San Francisco de Asís hasta se sentía mal. ¿En qué sentido? Si verdaderamente lo que hizo, que era fundar la orden, era responder al llamado de Dios. Y fue muy complicado, no me quiero imaginar la mente, cómo la habrá tenido él de esto de estoy haciendo las cosas bien. Tuvo una gran tentación de que todo lo que había hecho no era de Dios y que no servía para nada. Claro. Después de haber abocado toda su vida y su salud, todo. Qué tentación esa, ¿no? Sí. Que calculo que han tenido todos los santos fundadores. Yo entiendo que han pasado por algún momento en esa tentación, ¿no? De decir, no ha servido para nada lo que hice, o no era de Dios. Santa Juana de Arco también, antes de ser quemada en la hoguera, tuvo esa gran perturbación de decir, nada de lo que hiciste era de Dios, ¿no? Y te vas a ir al infierno. Esa tentación del demonio que le presentaba. Y bueno, ahí prueba de fuego la santidad. Obvio. Una prueba de fuego, ¿no? Obvio. Y también creo que hasta nuestro padre fundador, el obispo Bruno, creo que ha dicho que sintió eso. Si verdaderamente lo que pasó de fundar esta sí, a lo largo de la historia de esta comunidad, que es joven, se lo han planteado más de una persona, que no era de Dios, que se fijara esto, que se fijara aquello, pero el Señor siempre se lo terminaba confirmando, y aún en los mensajes inspirados, el Señor revelaba que la hostia sangrante era la prueba de que Él estaba haciendo la obra. O sea, Dios estaba haciendo la obra. Sí. No me voy a olvidar nunca de la homilía de el lunes pasado, creo que sí, el lunes pasado, del aniversario de la muerte de nuestro padre fundador, el obispo Bruno, que hablaba en la homilía del obispo Alexis, esto de lo que hizo, que a veces obviamente como todo ser humano italiano, con su carácter, él siempre trataba de buscar y de, por sobre todo, hacer lo que Dios quiera. Y él con sus limitaciones, obviamente. Y nunca me voy a olvidar de cómo en lo cotidiano él te evangelizaba. El que no lo conoció habrá visto... el que no lo conoció capaz que habrá escuchado algo. Pero, por ejemplo, algo que capaz que nadie sepa, pero cuando alguien quería... cualquier persona, iba a Villa Allende y se levantaban tarde, porque se quedaban hasta tarde. Se levantaban a la 1, ponele, y él venía con en el brazo derecho el termo, el mate y la azucarera. Y en el otro brazo no tenía nada. Y así lleva él con los pies cortos y todo. Y esto del mensaje que un hombre puede cambiar a la gente, pero no por él, sino por el mensaje de Dios que está en él, que ahí es otra cosa. Y esto lo ha mostrado mucho también San Francisco de Asís. Cuando hablamos de su legado, obviamente hablamos también del mensaje que ha dado. Durante la vida de San Francisco, la orden creció rápidamente, como tenemos en cuenta, estableciendo conventos en los suburbios de las ciudades emergentes, donde los franciscanos ofrecían predicación, confesión y asistencia a los más necesitados. La orden también se involucró en la educación universitaria y en la Inquisición, convirtiéndose en una fuerza intelectual y doctrinal en la Europa del siglo XVIII. El siglo XIII. San Francisco murió el 3 de octubre de 1226 en la Portiúncula
rodeado de sus hermanos, dejando un testamento que exhortaba a la observancia del voto de pobreza y el amor fraternal. Fue canonizado 2 años después por el Papa Gregorio IX y su tumba se convirtió en un importante centro de peregrinación. Unos temas antes de la pausa quiero nombrar, primero, de que ya mencionamos que San Francisco de Asís tuvo los estigmas, ¿bien? En las manos, en los pies y en el costado. En aquella época también San Francisco de Asís, cuando estaba dudando de lo que estaba haciendo estaba bien, si era lo que era de Dios, tuvo los estigmas. Aún así dudaba. Pero justo en aquella época, capaz que muchos no conocen este dato, en esa época se pensaba que Jesús no había sufrido como tal la pasión. Entonces, un mensaje también es que Dios le mostró el dolor que sufrieron los estigmas. Y obviamente fue científicos de aquella época lo evaluaron y todo y no explicaban cómo tenía eso. Y ahí mostraban esto de que cuando no crean en Dios como tiene que ser y no crean los sufrimientos que padeció en la pasión, ahí muestra Dios lo que sintió. Y yo estoy seguro de que San Francisco de Asís, como también el Padre Pío, que lo he visto, han sufrido, pero no tanto tampoco el hecho del dolor físico, sino también el dolor espiritual, de que un pecador, como somos todos, tenga el privilegio de sentir tal conexión con Jesús. Claro, tanto en el caso de San Francisco como luego sería San Padre Pío, ellos sentían vergüenza de portar en su cuerpo ellos consideraban tan indignos, tan pecador, las llagas del Señor. Y así como San Francisco pudo, en la época, digamos, de San Francisco, pudo demostrar en su mismo cuerpo, con las llagas de Cristo, que Cristo sufrió humanamente toda la pasión, no es que por ser Dios se saltió sufrimiento, digamos. Cuando luego le tocara al Padre Pío, además del sufrimiento físico, él pudo demostrar también la parte, ¿no?, de la persecución interna, vamos a decir, que sufría el Padre Pío, como Jesús también, dentro de los mismos judíos, los suyos no le reconocían. Y bueno, esto de la cruz, que implica el sufrimiento redentor, ¿no? Sí. Que en estos santos, como el de hoy, tan palpable, tan visible, es a los ojos de todos la santidad ya, ¿no? Y el sufrimiento que ha implicado en su vida. La verdad que sí. En la pausa, Bauti, perdón, Sí. voy a hacer un pequeño spoiler, ¿se ¿Cómo dice? no? Bueno, uno como es joven utiliza estos términos. Bueno, Todos ya no somos tanto. jóvenes. Todos somos jóvenes. No Todos importa si somos tenemos jóvenes. 40 años. Vamos a poner una noticia de justo del santo que se está hablando de hoy. Hay una noticia que es un anticipo en realidad, porque se va a llevar a cabo en el año próximo, Dios mediante. Y ahí lo dejamos punto suspensivo. Pero se va a concretar lo que van a ver en la pausa, ¿no? Esto que vamos a poner como una primicia de lo que viene para el año que viene de este santo, San Francisco de Asís, que ya partió de la presencia de Dios, pero sigue trabajando. Como hablamos con Bauti antes de empezar el programa, los santos como que siguen su misión, aún ya habiendo partido de este mundo, ya con inclusive mayor libertad, si se quiere, en cuanto a que no tienen límites de enfermedad, de esto, del otro, bueno, ya en santidad. Obvio. Y ya para ir finalizando el primer bloque, vamos a terminar con la influencia posterior que tuvo. Hay un problema también de que el hecho de, capaz que si conocen a San Francisco de Asís, pueden conocer a Santa Clara de Asís. Y romantizaron mucho, tristemente romantizaron mucho, su amistad, llegando a pensar que era una relación. Cuando estamos hablando que San Francisco de Asís ya era adulto, grande, más de 40, y Santa Clara, una niña de 13 años, habrá tenido.
Sí, una vez me tocó, me río porque una vez me tocó hablar de ese tema con una persona que entendía que San Francisco de Asís y el Padre Pío habían tenido sus respectivas novias. Sí. Entonces, bueno, creo que es un desconocimiento en definitiva. Un desconocimiento y a veces llega hasta una idiotez. Porque a veces buscan cosas que no hay. Pero bueno, el carisma franciscano inspiró la fundación de la Orden de las Claras por Santa Clara de Asís, quien también obtuvo el Privilegium Paupertatis del Papa Gregorio IX, garantizando la vida sin bienes materiales. En la actualidad, la espiritualidad de San Francisco sigue siendo un modelo de cuidado ecológico y de compromiso con los pobres, como lo subraya la encíclica Laudato Si, el Papa Francisco, y su figura continúa siendo un puente entre la tradición monástica y la acción apostólica contemporánea. Algo que a mí me da gracia es que piensan que San Francisco así fue un hippie, mal, y no... Eso de querer encasillar al santo en alguna ideología fuera de la fe, como Claro, claro. fue un hippie mal, muchas cosas por no entender un mensaje, que a veces también es complicado, depende mucho lo que tiene que ver lo sociocultural, pero también hay que tratar de buscar el significado por el origen de las cosas, por qué lo dijo. Mucho también porque en el Cántico de las Criaturas, que él compuso, por así decirlo, dijo hermano sol, hermana luna, y así, hermana muerte. Pero todo eso lo veremos en otro programa. Ahora vamos a llegar ya en la síntesis del primer bloque, que en sí San Francisco de Asís transformó la vida religiosa del siglo XIII, al fundar una orden mendicante basada en la pobreza radical, la obediencia y la predicación, manteniendo siempre una estrecha comunión con la Iglesia y dejando una huella perdurable en la espiritualidad, la teología y la praxis cristiana. Ya teniendo en cuenta todo esto, voy a decir nomás de que si ven que me cuesta a veces leer es porque estoy medio ciego todavía. Me tengo que hacer los anteojos nuevos. Siento que cada vez veo un poco menos. Espero que no tenga que ver con nada de San Francisco de Asís, de la enfermedad que tuvo, que después vamos a hablar de eso, pero bueno, sí, así que se le va a hacer lo que Dios quiere, pero si a veces ven que leo mal es porque a veces no veo los acentos o a veces me cuesta ver los números, pero más que eso. Pero bueno, vamos a la pausa. Vamos a buscar una taza de café, vamos a poner a lavar la ropa. A renovar el mate. Claro. Vean en pantalla la novedad que se da con este santo para el próximo año 2026, con la gracia de Dios. Y volvemos, Bauti. Volvemos más. No se vayan. Hazme instrumento de tu paz, que donde hay odio ponga yo amor, donde hay ofensa ponga yo perdón, donde hay discordia ponga yo la unión, Donde haya duda ponga fe, donde haya error ponga yo verdad, donde hay tristeza ponga yo alegría, donde hay tinieblas ponga yo la luz. Maestro, que no me empeñe tanto en ser consolado, sino en consolar, en ser comprendido, sino en comprender, en ser amado, sino en amar.
bueno, ya volví, porque no me ha encantado mucho esta voz que tengo. Y para seguir, el tema de San Francisco de Asís. Y el tema que vamos a tocar profundamente ahora va a ser el mensaje de la vida de San Francisco de Asís, el mensaje que él ha dado y cómo se puede tornar para los jóvenes. Cada santo tiene un mensaje que obviamente principalmente es el mensaje de Dios y la forma de llevar, de vivir ese mensaje que Dios ha dado. Y la búsqueda del ser humano, cómo hay que responder a ese mensaje. Muchas veces si uno busca un mensaje de pobreza va a encontrar mucho obviamente en los evangelios, principalmente los evangelios, pero vamos a tocar también principalmente el hecho de cómo sería a la hora de vivir, ¿bien? Jesús llama a la pobreza, Jesús llama a no ser soberbio, Jesús llama a mirarse uno antes que mirar al otro y así, ¿bien? Mensaje que a veces uno no está acostumbrado. San Francisco de Asís ofrece a los jóvenes hoy un modelo integral que combina fe, entrega y acción concreta a través de sus experiencias. Repito, él entrega un modelo integral que combina fe, entrega y acción concreta. Esas tres se puede llevar. Capaz que más. Acá se dividió en 3 nomás. A través de sus experiencias podemos extraer 6 mensajes claros y aplicables a la realidad juvenil contemporánea. Bien. Una de las primeras sería pobreza voluntaria y desinterés. Francisco abandonó la riqueza familiar a los 20 años, eligiendo para los jóvenes inmersos en una cultura de consumo. Su ejemplo muestra que la verdadera riqueza. San Francisco ha mostrado también muchas cosas, ya sea con, ¿cómo explicar? Con temas que también son complicados, con esto de la riqueza que no se mide en posesiones, sino en la capacidad de desprenderse, de redirigir los recursos hacia los necesitados. Bien, me acerco a la compu porque no veo. Y esto muestra, obviamente, un mensaje de pobreza, ¿ok? Para los jóvenes inmersos en una cultura de consumo, de mucha tecnología, muchos caprichos, muchas vanidades, tantas cosas que a veces no sirve para la salvación como tal. ¿En qué sentido? Los caprichos, más que ayudar, estorban en la búsqueda de una santidad, por ejemplo. O el tanto tienes, tanto vales. Claro. Tanto produces, tanto vales. Sí, es un mensaje principal que se busca, que se manifiesta, mejor dicho. El consumismo. El consumismo de la gente, que se manifiesta por medio de las redes. Amor por la creación, otro mensaje que le ha dado. Al considerar a los animales y al medio ambiente como hermanos y compañeros de creación, Francisco anticipó la llamada de la Iglesia a cuidar la tierra. Su actitud invita a los jóvenes a adoptar una ecorresponsabilidad concreta, proteger a la naturaleza, no solo como deber moral, sino como expresión viva de fe. A veces también, si nosotros no cuidamos el medio ambiente, también es complicado el hecho de qué fe tenés, porque cuando San Francisco de Asís habla de hermano, no es que iguala toda la creación la iguala. Obviamente el ser humano tiene una diferencia con el resto de la creación, pero somos hermanos por nuestro creador, pero no busca una igualdad como tal. Por nosotros tenemos alma, cuerpo, espíritu, cosas que el resto de la creación no tiene, pero no me voy a meter en este ámbito porque no me corresponde. Pero hay que tener en cuenta esto, del por qué llama hermanos y compañeros. Bien, si tienen más duda de esto, puedo investigar un poco más. Voy a investigar un poco más. Y si tienen dudas, en los comentarios pongan qué significa más de hermanos y compañeros y lo respondo en el próximo programa de radio. Si Dios quiere, que va a ser el próximo martes. Uno también cuando
busca otras cosas, otros mensajes, San Francisco de Asís, se encuentra con la comunión y comunidad. Bien, a veces uno, como yo, que le cuesta mucho esto de la comunidad, de fraternizar, demás. A mí parece, a veces, para mí 3 ya es un montón. A veces es muy complicado para mí. ¿En serio? Sí. Para mí me pasa lo contrario. O sea, es como que a mí me gusta mucho fraternizar y por ahí cuando no hay fraternidad, es como que a mí me pasa lo que a vos te pasa cuando hay demasiada fraternidad, capaz. Sí. Y Algunos por ¿cómo se llama? De exceso, otros por defecto. sí. Y es que, no sé, a mí me gusta estar, me siento cómodo estando solo, tranquilo en mi casa. Yo me acuerdo que a veces cuando me decían en el secundario vamos a juntarnos, había 2 cosas por las que decía que no. O porque había misa y no podía, no quería tampoco, o porque no tenía ganas. A mí me encantaba y me encanta estar en mi casa fresquito, viendo cualquier cosa, una serie o leer, cosas que a mí me encantan. Pero bueno, también este mensaje de que fundó una orden de los frailes menores basándose en la fraternidad, la obediencia mutua y el trabajo conjunto. En una época de individualismo, su testimonio recuerda que la comunidad es un espacio donde la fe se fortalece y donde los jóvenes pueden encontrar un apoyo mutuo para crecer espiritualmente y socialmente. Y eso es correctísimo. La verdad, un grupo de jóvenes de la iglesia sanos, verdaderamente sanos, te pueden ayudar mucho. Dios quiera que se pueda encontrar fácilmente ese grupo de jóvenes. El servicio y evangelización integral también es otro mensaje de él. Francisco no se limitó a predicar, vivió la palabra mediante obras de caridad hacia los enfermos y marginados. Este modelo de evangelización, pongan así un palabra más obra, es esencial para los jóvenes que buscan un sentido práctico a su fe, animándolos a acompañar a los más vulnerables con gestos concretos. A veces yo harto, pero es que uno de mis pasajes bíblicos favoritos, el de Santiago, capítulo 2, versículo 18, si no me equivoco, que es: muéstrame tu fe por medio de tus obras. Pues así, porque Santiago termina diciendo: muéstrame tu fe por medio de tus obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. ¿En qué sentido decía esto? De que las obras, o sea, la fe sin obras está muerta. Es como termina diciendo Santiago. Porque la verdad, cuando uno considera el hecho de esto de la fe basta, como dicen nuestros hermanos evangélicos, diría el Padre Toro, es complicado. Por ejemplo, uno de los lenguajes más buenos, una de las traducciones más buenas, que a mí me gusta a nivel poético, de la Reina Valera, dice: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré por mi fe, o sea, te mostraré mi fe por mis obras. Eso terminaba diciendo en la carta a Santiago, capítulo 2, versículo 18 al 19. Uno entiende completamente el mensaje que tiene que tener uno en cuenta de la salvación. Y esto de, obviamente, no solo se trata de fe. Bien, oh Señor, no. También obras. Y San Francisco de Asís mostró sus obras. Y no es que se tiraba flores. No, la verdad que no. No, nunca, yo por lo menos lo que conozco, nunca vi un mensaje de alábenme, no. Al contrario, como que se ponía muy en segundo plano. Pero bueno, ya vamos finalizando este programa y vamos, como vieron acá en la diapositiva que se hizo, vamos a mostrar la aplicación práctica para la juventud. Primero, desapego material. Lo primero. Organizar campañas de reciclaje o donación de objetos innecesarios.
recordando que lo que se entrega se convierte en libertad interior. Bien, vamos de vuelta. Organizar campañas de reciclaje o donación de objetos innecesarios, recordando que lo que se entrega se convierte en libertad interior. Estamos de acuerdo mal de que obviamente el desapego material es bueno, y esto se puede manifestar mucho a la hora de actividades, y yo considero que también organizar campañas de reciclaje es importantísimo. Obviamente uno considera de que no hace falta, es importante, y más cuando uno trata de buscar un mensaje obviamente sano, y por sobre todo un mensaje cristiano que se pueda aplicar obviamente, porque alguno dice no, la ecología no, está mal, no se puede hacer. Pues no, sí se puede hacer, y se puede llevar un mensaje cristiano. Otra de las prácticas que se puede hacer es cuidado del medio ambiente. Participar en iniciativas de plantación de árboles o limpieza de ríos siguiendo el espíritu franciscano. Alguno piensa de que ser franciscano es o hippie o muy ecologista. Y no es eso, es simplemente de que valora la creación de Dios y que quiere cuidarla, porque hay que cuidar las cosas. El hijo que no cuida los regalos del padre no es un buen hijo. ¿Bien? No es un buen hijo. También vida comunitaria, otra aplicación más. Crear grupos de estudio bíblico o de servicio en la parroquia que fomenten la fraternidad y la obediencia mutua. Porque una vez solo es muy complicado, ¿bien? Los monjes ermitaños, había dos tipos de monjes cuando comenzaron a ser. Habían dos tipos de monjes. Los ermitaños, los que vivían solos, los que no, alejate de mí porque va a ser más complicado llegar a la santidad, o estaban los otros que era vida comunitaria. Y también ahí se encuentra obviamente la salvación de Dios. También hay servicio activo, visitar hogares de ancianos, refugios o centros de atención a personas sin hogar, poniendo en práctica la evangelización integral. Ahí uno entiende de que también hay que mostrar un amor, hay que mostrar obras, hay que mostrar un servicio hacia los más necesitados, hacia la gente. Yo me acuerdo cuando fui a un geriátrico en Carlos Paz, yo me acuerdo de que estaba muy oscuro ese lugar, donde se sentían solos. ¿Y qué comenzamos a hacer? Comenzamos a visitar, a cantar canciones cristianas, a hacer mímicas, porque también ellos necesitan, los que están en los geriátricos, en los refugios, en el centro de atención, hay gente que necesita. Y si yo no me equivoco, porque sí, San Francisco de Asís tenía un problema, si no me equivoco, si era la lepra, creo que era, con la gente que tenía una enfermedad específica, que él huía, hasta que un día el Señor le dijo, serví acá. Cultivo de humildad, practicar la gratitud y reconocer los talentos de los demás, evitando la autoexaltación en redes sociales. A veces uno tiende a... Los que dicen de que se publican fotos porque sí, porque no importa, no les interesa si los miran o no, es mentira, obviamente. O sea, se miente ellos mismos. Si yo publico una foto es porque quiero que la gente lo mire. Es una obviedad, porque si no, no publico nada. Y si yo digo, que a veces pasa, un varón, una mujer, muestra una foto indebida en las redes, también es buscar una gloria, y después llegan a respuestas de las historias, y después llegan a charlas que no tienen que llegar, y así es todo un proceso de poco a poco, cosas que no tendrían que pasar. Y todo eso pasa porque a veces uno, en buscar la humildad, busca la opinión del resto. Capaz que no por soberbia, sino porque necesita inconscientemente o conscientemente esto de buscar, forjar y por sobre todo mantener una personalidad que a veces ni siquiera es sana en muchos de los aspectos. Que hoy notoriamente los psicólogos opinan mucho al respecto de esto de buscar una dependencia personal de uno en la opinión del otro. Y para finalizar esta aplicación práctica para la juventud, terminamos con la oración personal. Reservar tiempo diario para la oración, para la palabra de Dios,
para la participación plena en la misa dominical. Si no pueden ir el domingo, obviamente pueden ir el sábado, a la tarde también, que se cuenta como misa de precepto. Fortaleciendo el vínculo con Jesús. Todas estas cosas muestran la hora de cómo tiene que vivir uno. A veces uno dirá, no tengo tiempo para orar. San Juan Pablo II terminaba diciendo, el que no ora no es porque no tenga tiempo, es porque no tiene amor. Así terminaba diciendo él. De que la oración, como decía San Juan de la Cruz, se busca a Cristo. Se conoce a Cristo, y lo mismo que la Sagrada Escritura, como San Jerónimo. Y citando al Padre San Pío, decía, se busca a Dios en la oración, se lo encuentra en la Sagrada Escritura. Pero bueno, ya nombré bastantes santos, ya contamos la historia de San Francisco de Asís y el mensaje que se puede dar hacia la juventud. Si Dios quiere, nos encontramos el próximo martes 21 de octubre y esperemos de que se pueda seguir evangelizando a los jóvenes y que obviamente todo gente adulto, anciano, puede escuchar esto. No hay límites para escuchar los mensajes de Dios. Nos encontramos el próximo martes. Dios los bendiga y esperemos llegar a la santidad. Bendiciones. En el Evangelio según San Lucas, Jesús dijo: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Sumate, extendamos juntos las redes de evangelización hasta los confines de la tierra. Podés realizar una transferencia al alias R. Espíritu Santo. Tu aporte también evangeliza. Extendamos juntos las redes de evangelización hasta los confines de la tierra.